Bueno, comenzamos nuestra sesión de hoy, 8 de marzo de 2024 en física biológica. Para ahorrar tiempo, espacio y tinta, lo represento con las iniciales, las letras iniciales del nombre oficial de la UEA, del curso de la UEA, no, de la UEA, de este curso sobre esa unidad de enseñanza-aprendizaje física biológica de la licenciatura en biología experimental. Bueno, comenzamos de hecho esta primera semana o semana 1 del trimestre 24 invierno, 24I, revisando inicialmente el tema, la primera unidad del curso, que es principios de mecánica. Pero ya mencionamos que para poder comenzar a revisar y discutir lo relacionado con la física en biología, la física biológica, decíamos que la física, y así acudiendo a la historia, podemos tomarla desde el punto de partida de Aristóteles, que decía que la física es la descripción de la naturaleza. Inicialmente, decía Aristóteles, a partir de la observación de la misma, pero la física es la descripción de la naturaleza. Pero para poder describirla necesitamos observarla. Necesitamos observar la naturaleza. Y entonces describimos cómo es. Pero hay un pequeño problema. Que por la forma en la que funcionamos como humanos, como seres vivos, lo que nos conforma, nuestra anatomía, nuestra fisiología, la misma raíz, nuestra parte más interna, nuestra química, o sea, estaríamos hablando, si hablábamos de la fisiología, sea la física de los seres vivos, cómo funcionan, cómo son los seres vivos, pero también de qué están hechos. Y de qué están hechos, pues ya no nos toca. Porque de qué están hechos lo describe la química. Y como tenemos una organización académica escolar por disciplinas, por campos del conocimiento, alguien diría, bueno, es que eso es objeto de estudio de la química y este curso es de física biológica, no de química o química biológica. O sea, ya nos chingamos. Casi. Si estuviéramos en la unidad Xochimilco de la UAM, no lo veríamos así. Lo abordaríamos de una manera más integral, más interdisciplinaria, que de por sí la Universidad Autónoma Metropolitana se funda como una universidad interdisciplinaria. Es por eso que hablé un poco de esto en la primera sesión del curso. La universidad se funda de una manera diferente a las universidades tradicionales, las cuales están organizadas por campos del conocimiento o disciplinas. De ahí que en otras universidades haya facultades, facultad de química, facultad de medicina, facultad de derecho, facultad de ciencias. ¿Que la química no es una ciencia? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual los químicos estudian en la Facultad de Química y los físicos en la Facultad de Ciencias. Los biólogos en la Facultad de Ciencias. Pero si nos vamos a otra institución universitaria, que por cierto no tiene nombre de universidad, pero es una universidad, el Instituto Politécnico Nacional,
Su nombre no dice que sea universidad, pero sí es universidad. Porque ofrecen, otorgan títulos a través de estudios escolares, títulos de licenciatura, grados académicos, maestrías, doctorados, diplomados y otros. Pero se conforma de una manera un poco diferente, realmente muy poco. ¿Sí? Mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de México se otorgan los títulos y se hacen los estudios para obtener los títulos y los grados en las facultades, en el Instituto Politécnico Nacional, eso sucede en las escuelas. Las universidades están formadas tradicionalmente por facultades o escuelas donde se realizan los estudios para poder otorgar los títulos y grados a las personas que ahí participan. Quienes organizan esos estudios con quienes estudian, con el estudiantado, pues son los profesores y profesoras, el personal docente, están en las escuelas y en las facultades de las universidades. Pero para que una institución educativa que ofrece títulos y grados pueda llamarse universidad, aunque no quiera, o no se llame universidad, pero sea entendida como una universidad, reconocida como una universidad, entonces debe también realizar investigación científica, humanística, filosófica, artística, que es la generación o creación de conocimiento por las personas. ¿Cuáles personas? Las personas que hacen investigación. Los investigadores o investigadoras son quienes hacen investigación, y esas personas en las universidades tradicionalmente no están en las escuelas ni en las facultades. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde realizan la investigación? En institutos o centros de investigación. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Biología, en el Instituto de Química, en el Instituto de Física. Fíjense, ahí sí están separados los biólogos de los físicos en institutos. En el Instituto de Ciencias Jurídicas, se llama así. En el Instituto de Filosofía y Letras, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, pues es en los centros de investigación, como en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde ahí se organizan por disciplinas, por campos de conocimiento. Esa es la forma tradicional. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana no tenemos escuelas, no hay facultades, tampoco centros de institutos, entonces vámonos, ¿no? ¿Cómo está organizada la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Somos una universidad o nada más tenemos el nombre? ¿Se otorgan títulos de licenciatura y grados de maestría, doctorado, por ejemplo? ¿Sí? Pues para eso están ustedes aquí, para poder al final de unos estudios recibir por parte de la universidad el título de licenciatura correspondiente. ¿Cuál? De la licenciatura en Biología Experimental, en particular. Después podrían seguir con un posgrado, tal vez la maestría en Biología Experimental, el doctorado en Biología Experimental, o el doctorado en Biología de la Reproducción. Hay varios, o el doctorado en Ciencias, que ese es en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y las escuelas donde se estudia eso, no, dije que no tenemos escuelas. ¿Dónde estamos? ¿En dónde se inscribieron? ¿De qué parte de la UAM forman parte? ¿Dónde se otorga la licenciatura en Biología Experimental, el título de la licenciatura en Biología Experimental? ¿En dónde? En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, donde están los biólogos, los hidrobiólogos, los biólogos experimentales, los profesionales de la producción animal, ¿sí? En el caso de la unidad Iztapalapa. En el caso de la unidad Xochimilco, también se otorga el título de biólogo, está la licenciatura en biología, pero también está la licenciatura en medicina,
que en el caso de la UNAM la otorga el título de médico la Facultad de Medicina. En el caso del Instituto Politécnico, la Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina. Aquí no tenemos una escuela de medicina, ni una facultad de medicina. En el caso de la UAM, en la unidad de Iztapalapa, se ofrece la licenciatura en medicina en la división de ciencias biológicas y de la salud. Lo que vemos es que hay disciplinas integradas. La biología con la medicina, con la odontología, con la medicina veterinaria. En el caso de la unidad Xochimilco. No en la unidad Iztapalapa. En la unidad Iztapalapa nos hemos orientado más hacia la biología que hacia la salud. Sin embargo, se hacen estudios en biología experimental en materia de salud. Por ejemplo, se estudia la diabetes. Entonces también se hace investigación. Sí. ¿Dónde? En la división de ciencias biológicas y de la salud. Se hace investigación en biología y en salud. Tanto en la unidad Iztapalapa como en la unidad Xochimilco como en la unidad Lerma. En esas tres unidades hay una división de ciencias biológicas y de la salud donde se integran los estudios de biología, de ciencias biológicas y de medicina. En cambio, en el Instituto Politécnico Nacional, la medicina se estudia en la Escuela Nacional de Medicina y la biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la ENCB. O sea, los biólogos y los médicos en la UNAM y en el Politécnico están separados. En el caso de la UAM están integrados de manera que las disciplinas se juntan, se comunican, colaboran. Eso se llama interdisciplina. Hay trabajo entre las disciplinas, no cada una por su lado. La Universidad Autónoma Metropolitana es creada en 1974 como una universidad interdisciplinaria, ya no disciplinas con disciplinas separadas, sino interactuando, interdisciplinarias. Ok, esto para irnos ubicando. ¿Dónde estamos? Y entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Física biológica en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Porque a mí todavía no me tocó exactamente así, como que la UAM ha ido aprendiendo cómo es la UAM. Por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, el curso se llamaba Física nada más, y el curso nos lo dio un cosmólogo, un físico cosmólogo. Yo no entendí nada porque literalmente estábamos en universos paralelos, yo creo. El profesor no sabía nada de biología y a nosotros en ese momento no nos interesaba la cosmología. Entonces fue un curso horrible, que lo recuerdo por eso, no porque haya yo aprendido algo de física para la biología. El objetivo de este curso es alcanzar esa forma de conocer a la naturaleza en los fenómenos biológicos, pero ayudados de la física, de la mejor comprensión de las leyes o principios de la que describen cómo funciona la naturaleza, las leyes de la física. Y para eso, como decía Aristóteles, tenemos que observar. Como decía, hay un problema en el cómo funcionan nuestros mecanismos para observar. ¿Cómo observamos o con qué observamos? ¿Con qué observamos? Déjenme preguntar si se puede apagar el aire. Es más, estamos usando uno de nuestros sistemas de observación. Estoy observando que está prendido el sistema de extracción del laboratorio. ¿Cómo me di cuenta? ¿Qué usé? El oído.
vamos a tratar de entender cómo funciona el oído, el sentido del oído. Es biológico, pero funciona con base en las leyes de la física. Sí, ya, gracias, Enrique. ¿Qué otros medios o sistemas tenemos para poder observar a la naturaleza? La vista, bueno, algunos no vemos muy bien, entonces usamos auxiliares, que funcionan con base en las leyes de lo que describe la física. Las leyes de la física que describen cómo funciona la vista. ¿Cuál otro? El tacto. El tacto también funciona con base en lo que describe o cómo describe la física algunos fenómenos naturales. ¿Cuál otro van tres? ¿Cuál? El olfato. El olfato también funciona con base en principios físicos, fundamentalmente. Alguien dirá por ahí, profesor, pero no son químicos. Sí, también. Pero la química del olfato depende de fenómenos físicos. Algunos por eso llaman, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias los físicos, o en la escuela, en el caso del Politécnico, la física no se estudia en la Escuela de Ciencias Biológicas, ni en la Escuela de Ciencias Químicas. Se estudia en la Escuela de Física y Matemáticas. O sea, también están separados por disciplinas y de manera distinta a la UNAM, mencionaba yo. Los físicos dicen, no, pues es que la física es la ciencia fundamental. Pues no sé si fundamental, pero sí es en el desarrollo del conocimiento humano y de la civilización humana. Es la primera forma de describir a la naturaleza con base en lo que serían los métodos de la filosofía y de la ciencia. Habría sido la primera que se establece de manera forma de tratar de entender mejor cómo funciona la naturaleza. Entonces llevamos el oído, la vista, el tacto, el olfato. ¿Cuál otro? El gusto o el mal gusto. Yo respeto los gustos. El gusto que también funciona con base en principios físicos que describen los fenómenos químicos mediante los cuales opera el gusto. ¿Ya son todos? Oído, vista, tacto, olfato y gusto. ¿Son todos? Vamos a ver que no. Ahorita no los voy a spoiler. Porque estamos en la primera unidad del curso y estamos comenzando con Aristóteles, que nos dice que tenemos que observar. Hagamos otra observación. Hicimos una observación acústica o de oído, que fue lo que nos permitió, bueno, a mí me permitió saber que estaba el sistema de extracción de laboratorio funcionando. ¿Sí lo habían notado? Bueno, había notado el ruido. ¿Tenían idea de cuál era la causa? Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. ¿Quiénes están aquí presentes ya habían estado antes en algún laboratorio de tipo de ciencias, fuera de física, de química o de biología? Levanten la mano. Me refiero por laboratorio, no los que tradicionalmente, en los cuales tradicionalmente conocemos en las secundarias. Eso es otro boleto. Tal vez en algunas escuelas preparatorias o de nivel medio superior. Sí, haya espacios similares a este. ¿Habían estado en un espacio o laboratorio como este? Levanten la mano quienes sí. O sea, no todos. Entonces, necesitamos saber también dónde estamos. ¿Correcto? ¿Qué identifican? ¿Qué pueden nombrar? No describir, pero sí nombrar de lo que ven aquí. Por ejemplo, tuberías. Sí. En un laboratorio las tuberías tienen que estar expuestas, tienen que estar visibles.
hay un motivo, hay una causa. No podemos tener aquí tapado con un techo falso o falso plafón, se le llama en la arquitectura, para que se vea bonito. Es que a esos tubos se ven horribles. Pues sí, así deben estar. Horribles, no, visibles. Se deben poder ver. ¿Qué más ven? Bueno, esos tubos, ¿qué diferencia? ¿Son todos iguales? Están pintados con colores diferentes. Hay un motivo, hay una razón por la cual pintaron los colores. ¿Qué más se encuentran? ¿Qué más ven? Bueno, escuchamos que había un... Es un sistema de extracción, ¿sí? Pero nada más es que vimos, escuchamos. ¿Por qué el sistema de extracción? Antes de veamos, hablemos de lo que describiste, me señalaste. ¿Por qué un sistema para extracción? ¿Extracción de qué? De gases. Debe haber varios, de hecho no uno, hay varios sistemas de extracción. Uno es este que está formado por estos ductos. Y hay otro sistema de extracción. ¿Ya lo vieron? ¿Mande? Las campanas. Pero si no hacen talán, talán. No, así se les llaman campanas. Que sirven para extraer también gases y vapores cuando se están haciendo algunos tipos de trabajos. En física no creo, pero en química y otras disciplinas sí. ¿Qué más ven? Decía esto acá, hay equipos o aparatos, aquí hay un refrigerador, ¿sí? El cual no creo que vayamos a usar. A lo mejor sí, no sé, ya veremos después. Las campanas de extracción no creo que las usemos. De lo que hay en los tubos, bueno, los tubos no los vamos a usar, pero lo que hay en los tubos tal vez sí. ¿Por qué están pintados con colores diferentes los tubos? Para poder diferenciar lo que sale si abrimos las llaves o válvulas. ¿Cuántos colores diferentes ven? ¿3? Yo veo 4. Si veo un amarillo, un verde, un azul, un rojo, de hecho son 5, y un color cobre. Sí, es color cobre. El amarillo, en el amarillo, si abro la llave, ¿qué sale del amarillo? Gas. Si abro el verde, ¿qué sale? ¿Y qué es el aire? Una mezcla de gases. Entonces hay 2 tuberías en las cuales hay gases, pero son todos iguales, son diferentes, ya hablaremos de ello. En el azul, agua. En el rojo, el cableado de cobre, por cierto. Y además hay un tubo de cobre, no, que tiene pintado color cobre. ¿Y en ese qué hay? Averigüen. Pregunten qué hay, no a mí en este caso. También hay otro tubo color grisáceo, allá lo estoy viendo. No, allá arriba. Sí, ese que está señalando. ¿Ese para qué? Si va a aparecer ¿qué hay en ese tubo? Averígüenlo. Pregúntenle. ¿Qué es? No, necesitaría tener un sistema de aspersión. Y no se puede usar agua siempre para combatir incendios. ¿Sí? Hay de hecho algunos metales que si ustedes les agregan agua, se lleva a cabo una reacción química, no física, y entonces se puede producir desde una explosión hasta un incendio. Bueno, ok. Entonces, ¿qué más ven? Mesas, bancos, una pizarra, allá hay una tabla con cosas ahí
pintadas o impresas. ¿Qué es? ¿Qué dice? Tabla periódica de los elementos. También tenemos señales. Ahí dice ruta de evacuación. Ah, para allá está el baño. ¿No es para evacuar? Hay esta puerta que dice abrir en caso de emergencia. Y por eso le ponen un candado. No, el candado es cuando no se va a usar este espacio. Que este espacio no solamente es un laboratorio, es un laboratorio para procesos educativos. Es un aula diferente a la que estábamos el miércoles pasado. En esas aulas no hay mesas, no hay tuberías, hay mesabancos, bancas, hay una mesita nada más, una silla. ¿Por qué este tipo de puerta no está en la otra aula? Porque esta es una aula de laboratorio, donde hay equipos, una infraestructura y se usan materiales que pueden ser peligrosos, pueden ser de uso riesgoso, pueden producir fenómenos en los cuales la gente pueda salir lastimada o más grave. Por eso es que es una puerta que se abre en caso de emergencia, activando de un solo movimiento la cerradura, para que se abra desde adentro hacia afuera. ¿Y cómo abrió? Hacia afuera. Para que no haya de que llegan, empujan y se quedan todos atrapados porque la puerta abate hacia adentro. Tampoco se deben usar puertas corredizas, tipo granero, porque cuando ha ocurrido en algunos lugares accidentes, incidentes, siniestros, incendios, y las puertas no abren como esta, pues se pueden producir desgracias. Ha ocurrido más de una vez en diversos lugares. Bueno, lo que nos lleva a que a veces cuando queremos conocer para describir tenemos que observar, pero también en el caso de la física ya no aristotélica, sino la física moderna, y a partir en particular del siglo XVII, con ese matemático que no era matemático porque no tenía título, pero fue profesor universitario de matemáticas. Ahora no podría, fíjense, porque si no tienes título no puedes ser docente o profesor en la universidad. Galileo Galilei, además de observar la naturaleza, lo que hizo fue tratar de verificar, de probar si su interpretación o descripción de lo que veía de la naturaleza y de las causas de los fenómenos era realmente verídico o solamente una ilusión. Porque cuando observamos a veces esas dos líneas paralelas son iguales en tamaño. ¿Sí? Pero ¿se ven iguales? No. Nos da la impresión de que la de abajo es más corta que la de arriba. Pero ¿cómo puedo saber si efectivamente son iguales en tamaño? Necesito, además de observar, medir. Y ya medir implica hacer algo con lo que estoy observando, interactuar con ello, tal vez manipularlo. Y eso fue lo que hizo Galileo, y parece que no lo hizo Aristóteles. Cuando junto estas dos cosas, estas dos actividades, esas dos acciones, estoy hablando de experimentar.
Algunos dicen que Galileo lo que hizo fue inventar o iniciar la física experimental, o la experimentación como forma de describir las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué las describo? Porque lo que quiero es finalmente conocer. El resultado final, el efecto final, es la generación de conocimiento, lo que se hace en las universidades cuando se hace investigación. Si en alguna institución que ofrece títulos y grados no hacen esto, no generan conocimiento, aunque otorguen títulos y grados, no son universidades, aunque se llamen universidades. Por ahí le pasó a un expresidente de los Estados Unidos cuando no era presidente. Decía él que era empresario, a la fecha lo dice. Fundó una universidad en Nueva York. El señor era muy famoso y entonces dijo, creó la universidad, vamos a inscribirnos a ella porque queremos ser tan buenos como él en su trabajo, en lo que hace. El señor era empresario, decía que era empresario, y es que era la universidad de negocios. Pues queremos ser negocios tan exitosos como el del señor. Se inscribió un montón de personas y se dieron cuenta que no era una universidad, aunque se llamaba universidad. A grado tal que lo demandaron. Y el Estado de Nueva York, el sistema judicial del Estado de Nueva York, procedió al juicio de la demanda y le dio la razón a los demandantes. El señor estaba defraudando a las personas que creían que eso era una universidad. Lo declararon culpable de fraude, incluso comercial. Dejen allá el educativo y formativo profesional. Y le prohibió, primero le pusieron varias penas. La primera pena fue que tenía que indemnizar económicamente a quienes fueron defraudados. Fueron varios millones de dólares, porque eran varios los defraudados, varios los demandantes. Y la siguiente pena fue que tenía que cerrar la universidad y no podía volver a abrirla porque era un fraude y había violado las leyes de educación del Estado de Nueva York, las cuales establecen que para que una institución educativa, por ejemplo, se pueda llamar universidad, tiene que realizar las dos funciones: otorgar títulos y grados y realizar generación de conocimiento. Por ejemplo, en negocios. Decían que enseñaban, pero no generaban conocimiento, por lo tanto no podía llamarse universidad esa universidad. Y entonces le cerraron el changarro. Y aún así luego votaron por él para ser presidente. Sí, a veces la gente no entiende y se deja engañar. Se dejaron engañar en la parte de la universidad y se dejaron engañar hasta en política. Hasta ahí esta parte, esta anécdota histórica, verídica, ¿sí? Pueden encontrarla en los medios correspondientes, hasta quizá puedan encontrar la información sobre los juicios, de cómo esta persona fue declarada culpable de fraude educativo, por usar, de acuerdo a las leyes de Nueva York, el nombre de universidad para una institución que no lo era legalmente, ni académicamente. Bien. Desafortunadamente en México no existen esas leyes así, porque sí, hay instituciones educativas de educación superior que otorgan títulos y grados, pero que no hacen investigación y se llaman, o sea, no generan conocimiento y se anuncian y se llaman universidades. Nada más pongo el caso de que el hecho existe no solamente en los Estados Unidos, o existió en el estado de Nueva York, sino que también se da, ese fenómeno sucede en otros lugares del mundo, como en México, en esta viña del Señor, dirían por ahí, en Mexicalpan de las Tunas, algo así. Bueno, entonces, para conocer necesitamos observar y medir
en física. ¿Y la física qué es? Se dice, lo mencioné, que es la ciencia inicial, la ciencia moderna inicial, o con la que comienza la ciencia moderna. No las ciencias antiguas, ni la física antigua, ni las filosofías antiguas. Bueno, ahora, mencionaba yo que a veces cuando uno hace experimentación, hace experimentos, pueden ocurrir accidentes, situaciones en las cuales tanto el espacio físico correspondiente se puede dañar, como las personas pueden sufrir daño personal, daño físico, daño a la salud. Es por eso que para poder hacer experimentación, por ejemplo en física, debemos protegernos. Porque sí, la física, la experimentación física puede representar en algunos casos algunos tipos de riesgos a nuestra integridad en la salud. Bien, por ejemplo, si estoy en el laboratorio, ¿qué debo usar para protegerme? Depende de qué vayamos cuál vaya a ser la experimentación, cuáles vayan a ser las observaciones, cuáles vayan a ser las mediciones que vayamos a hacer y cómo las vamos a hacer y con qué las vamos a hacer. Por ejemplo, la bata no me sirve en este caso para lo que van a hacer, lo que van a realizar hoy. Por eso me la voy a quitar. Por cierto, la tenía yo abotonada. Cuando sí es necesario usar bata para protegerse, debe ir cerrada, con botones o broches de presión, pero nunca con cremallera, como las filipinas. Esas están prohibidas. ¿Por qué? En caso de una situación en la cual me caiga una sustancia peligrosa, lo que debo hacer es quitármela a la brevedad posible. Y si tiene cremallera, o cierre. A veces cuando más urge, se atora. ¿Les ha pasado? Y que se atora. Entonces uno se pone a bailar. Por cierto, también antes de retirármela, además de cerrada, la bata debe cubrir los brazos, no las manos, no como tontín. Si la bata debe ser de la talla apropiada de la persona. Si no, luego también llega con la bata por acá y parece el monstruo de Frankenstein. No. Ni corta ni larga, y no se remanga. No, porque entonces ya no me protege de que me caiga alguna sustancia peligrosa. El material, algodón. El color es lo de menos, siempre que sea de algodón. Peinado o despeinado, no importa. Planchada o arrugada, no importa. Lo que importa es que se pueda usar cerrada, abotonada, y que no tenga tampoco ahí las perforaciones, agujeros. Luego los químicos son especiales y quieren presumir que tienen mucha experiencia porque usan una bata que tiene como los pantalones que están de moda. El largo, la extensión hacia abajo de la bata es por lo menos arriba de la rodilla, no como filipina, porque debe proteger incluso las piernas. Hay incluso, conozco colegas que les gusta usarla al tobillo, arriba del tobillo, porque dicen que les protege más. Entonces, a mí no me gusta muy al tobillo porque me parece que me estorba al caminar. Además, nunca he aprendido a caminar con falda larga. También antes de que la voy a tener que volver a poner. Pero la bata me protege parte de las piernas, el torso, los brazos, pero no las manos. Y hay sustancias peligrosas y hay fenómenos peligrosos que pueden dañar las manos. Entonces, ¿qué usa uno? Guantes. Incluso estos que los encuentra uno en el súper son útiles. El cuerpo es de látex, son afelpados por dentro, de esa manera protegen del sudor. Pero además estos en particular tienen una cubierta que es esta película roja, que es
más resistente que solo el látex, porque el látex, por ejemplo, se puede dañar con solventes orgánicos. Se disuelve. El látex se disuelve con diferentes solventes orgánicos. Además de que puede ser afectado por temperaturas altas muy fácilmente. Esto tiene una cubierta de otro compuesto químico que se llama neopreno, como el de los trajes de los buzos. Nada más que es delgadito. Con esta cubierta es suficiente para proteger, por ejemplo, de solventes orgánicos, de ácidos y de álcalis. Y se usa por encima de la manga. No se mete por debajo de la manga, tampoco. Debe cubrir al menos hasta esta parte del antebrazo. Hay otros guantes de uso más especializado que pueden llegar hasta el codo. Incluso hay algunos que pueden llegar hasta arriba del codo. No son indispensables para sus estudios universitarios. Entonces estos guantes son muy útiles, recomendables y son de los más económicos que hay. Bueno, eso en cuanto a los guantes. Pero hay otros tipos de guantes que se han puesto muy en uso recientemente en los últimos 20 años más o menos, que no existían cuando yo hacía trabajo experimental con solventes orgánicos. Tampoco existían estos, los que les mostré hace un momento, esos rojos. Solamente había unos que llamaban guantes industriales, que eran de látex reforzado, pero que a diferencia de estos guantes, que además tiene una superficie antiderrapante, y por eso que tengas este dibujito, que evita que a uno se le resbale el material de vidrio, por ejemplo. Los que había hace muchos años no tenían, o eran de látex comunes y corrientes, sí tenían el dibujo antiderrapante, pero eran lábiles a solventes orgánicos, se disuelve, les digo, el látex. Los que había que era látex reforzado, como casi como llanta de carro, el problema es que no tenían dibujo. Entonces cuando se mojaban o cuando estaban húmedos, la superficie se hacía muy resbaladiza. Y entonces el material de vidrio podía resbalarse fácilmente y eso impedía poder usarlos con confianza en el trabajo, en el laboratorio. Dado que no había materiales de ese tipo hace 40 años o más, que fue cuando empecé yo a trabajar en laboratorios, ya más en investigación científica, con solventes orgánicos, pues tenía que hacerlo con las manos desnudas. Sí, con la bata, que sería para un caramba, pero con las manos desnudas. Tengo dermatitis crónica. No importa que me ponga en las manos, crema, ungüento, lo que sea. Al poco rato están igual, como si fueran de velcro. Y es muy molesto. Afortunadamente no es grave, no se me caen los dedos a pedazos, pero bueno, casi a veces. Pero no había, desafortunadamente. Bueno, de unos veintitantos años para acá aparecieron estos guantes que los usan muchos sus colegas, sus compañeros de trimestres posteriores que ya están trabajando en el laboratorio. Este es un polímero que se llama nitrilo. Es un compuesto orgánico nitrogenado. Y es muy bueno, además son delgados, son cómodos, serían como guantes de cirujano, pero los de cirujano son de látex. Estos son de nitrilo. Protegen muy bien contra solventes orgánicos, contra ácidos, contra álcalis, salvo compuestos orgánicos nitrogenados. Si van a trabajar con compuestos orgánicos nitrogenados, estos no son recomendables. ¿Qué son las proteínas? No voy a decir más. Estos también se usan en quirófano en lugar de los de látex. De hecho, esos me los dieron en el hospital. Cuando me operaron de, ¿qué fue? Hernia inguinal. Tres hernias inguinales aquí. Sí, ya estaba. Me parcharon como llanta vieja. Entonces al terminar me dijeron, se tiene que llevar usted todo lo que el material que usamos. Me dio una caja que está casi llena de guantes de esos. Porque los usaban las enfermeras cuando iban ahí a cambiarme los parches, bueno, los parches externos.
Los parches internos los puso el cirujano, ¿no? Una especie de malla que me pusieron en el peritoneo. Todo muy padre. No me di cuenta de nada, ¿verdad? Estaba yo anestesiado. Ya después sí las ranuras ahí, bueno, había que hacer la curación, Estuve una semana en el hospital, por eso. Bueno. Ok. Entonces necesitamos usar equipo de protección. Por cierto, también la bata protege el torso, las piernas, los brazos, las manos con guantes. A veces necesitamos protección térmica, guantes térmicos, son diferentes. Cuando trabajamos con sustancias muy calientes o muy frías. A veces con materiales cortantes. Hay que usar los guantes adecuados, no estos. ¿Sí? Adiós, no traigo ahorita ejemplos. Pero mencionaron los gases. También hay líquidos. Para protegerse contra líquidos está la bata, los guantes. Pero, ¿qué me protege, por ejemplo, de los ojos? Gogles. Gogles hay de 3 tipos para este tipo de protección. Los que son completamente sellados, el cuerpo no tiene ningún tipo de orificio. Pero son los que protegen mejor contra cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa. Hay otros que tienen perforaciones aquí arriba. Protegen contra sólidos, pero no contra líquidos ni contra gases. Porque los líquidos pueden meterse por los orificios que están arriba. Si son para ayudar a la transpiración, porque si no los empañan por dentro con la transpiración. Eso depende de cada persona. Estos son intermedios, tienen aquí una protección que permite transpirar y evita que entren líquidos. Protegen bastante contra gases, pero no son los mejores. Contra gases tienen que ser los cerrados completamente y aguantarse el empañado. Se usan por periodos de tiempo corto, no más de 1 hora, por ejemplo, a veces media hora nada más. Traigo aquí otra cosa. La gorra, de la misma forma que trae su compañera. Bueno, cuando uno está en el laboratorio, no usa gorra. ¿Sí? Nos la vamos a quitar. Pero si el trabajo es en campo, hay que protegerse del sol. En el campo no sale uno con bata. Es peligroso, te estorba, te puedes caer y ya vas a dar en la barranca. Entonces se protege uno con ropa, por ejemplo, pantalones de mezclilla, chamarra de cuero de mezclilla, de algodón grueso. ¿Sí? Si hace frío puede ser lana o algunas similares. ¿Sí? Un chaleco si no es suficiente, si no es demasiado baja la temperatura. Camisa de manga larga o playera de algodón de manga larga para protegerse del sol, porque si no les puede dar el melanoma maligno. Cáncer de piel, por ejemplo. La cara se protege con sombrero o gorra, pero no en el laboratorio. A veces la requieren por alguna cuestión, se la ponen al revés, como el catcher de béisbol. Porque entonces pueden proceder a colocarse los gogles. Sobre todo si usan anteojos oftálmicos o graduados, se colocan encima de los anteojos. Si no usan anteojos, si no usan anteojos oftálmicos, pueden usar anteojos de protección, que tienen una pestaña aquí arriba o ceja, que protege contra la entrada de líquidos, por ejemplo. Entonces, pues, si no usan anteojos oftálmicos, pueden usar anteojos de protección, que son el material más usado es el policarbonato. Si no, entonces lo más recomendable es usar gogles, porque si usan anteojos o los anteojos se pueden dar lugar a accidentes, además de que es incómodo. Bueno, entonces... por cierto, ¿se fijaron lo que hice? Me los coloqué, se colocan de esta manera. Y si uno ya no los va a usar, sea por un periodo corto o largo, no se colocan de esta manera. Mucho menos si no hay gorra. A ver, no son pilotos de combate. Además, ya los pilotos de combate no usan los gogles, usan casco que trae un visor integrado.
no le hagan al piloto de la Segunda Guerra Mundial. Porque incluso pueden pasar dos cosas si se ponen los goggles acá arriba. Lo voy a poner aquí, lo retiro hacia arriba. Pueden suceder dos cosas. Primero, que se puede caer fácilmente. Segundo, en el cabello, aunque nos lavemos, tenemos grasas. Y el visor es de algún polímero de carbono, algún plástico, y con el tiempo se daña. Hay una reacción química entre las grasas del cabello y el polímero que forma la mica del visor. Por eso es que no se deben colocar nunca sobre la cabeza. Si se requiere retirar de uso durante un momento, durante un tiempo, se pone en el cuello. No se cae y no se afectan por grasas. ¿Ok? Eso en cuanto a los gogles. A lo mejor no es necesario que usen gogles en este curso. Pero sí en otros. Siempre que vayan a trabajar con sustancias volátiles que emiten vapores, es recomendable usar gogles. A veces es hasta obligatorio, aunque no se los digan sus profesores. Guantes también, aunque no se los digan sus profesores. Que se van a burlar a algunos compañeros de ustedes, que les valga. Lo que importa es la salud de ustedes, no el poco sentido de las otras personas. Bien, bueno, ok. Eso en cuanto al equipo de protección personal, que en este caso sí protege a quien lo usa. A veces cuando se trabaja con sustancias que emiten vapores o gases, pues es necesario proteger también las vías aéreas, el aparato respiratorio, tanto superior como inferior, o más interno. Y entonces no se usa cubrebocas, porque el cubrebocas no es un equipo de protección personal. Es decir, no protege a la persona que lo usa. No el cubrebocas convencional, incluso el quirúrgico, no protege a la persona que lo usa. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos en sistemas de protección personal. Tengo un diplomado en seguridad industrial y riesgo ambiental. Por eso lo sé, porque lo estudié. ¿Sí? Además de que antes de entrar a la universidad trabajaba yo en la industria de la construcción, donde usábamos más equipo de protección que eso, ¿sí? Otras cosas. Entré a la universidad a estudiar biología y ¡ay, China libre! ¡Ay, sin nada! La bata, para disfrazarse de científico. Sí es disfraz de científico. No, no es disfraz de científico, es equipo de protección personal cuando protege la bata del ambiente de trabajo. ¿Bien? En la primera parte del curso, la bata no protege. Ya después les haré demostraciones experimentales de que la bata no protege. No es necesario ponérsela, por ejemplo, para lo que van a hacer ahorita. Bueno, se usa para proteger las vías aéreas, respiradores se llaman respiradores. Que no traigo los míos, también tengo respiradores, que tienen filtros que protegen contra diferentes sustancias volátiles y gases. Uno debe colocar en el respirador, que es como una mascarilla, no sé si la han visto en películas, por ejemplo, ¿sí? Algunas son la pura mascarilla y otras vienen incluso con una careta completa. Son máscaras completas de protección, las usan por ejemplo los militares o las usan los bomberos, que en el caso de los bomberos es todo un equipo de respiración. Es una careta completa que está integrada a un cilindro como los de buceo. Son cilindros con aire comprimido, no son tanques de oxígeno, es aire comprimido. No se puede entrar con un tanque de oxígeno a combatir un incendio, no se debe, se hace con cilindros de aire comprimido. Bueno. En los quirófanos, cuando se trabaja con enfermedades altamente infecciosas, como sucedió durante la epidemia de COVID
como sucede con quienes, con el personal médico que trabaja con gente que padece de, bueno, que está infectada por ejemplo, ébola y otros virus o patógenos altamente contagiosos, entran con equipos de protección completo, con máscaras completas, con equipos de respiración. Se llaman escafandras con equipo de respiración, que usaron algunos médicos, personal médico en los quirófanos. Se puede armar un equipo de protección de ese estilo, equipo de protección personal, usando cubrebocas específicos, como el N95 o el KN95, que sella completamente, y se debe usar con gogles. El puro cubrebocas N95 o KN95 no protege contra la entrada de los agentes patógenos, porque entran por las mucosas oftálmicas. Sí, no te entra por... No lo estoy respirando, no entra por aquí. Sí, te va a entrar por los ojos. Desafortunadamente hay gente que, aunque con gusto lo volvamos a explicar, no les entra, o no lo quieren entender, quizá por miedo razonable pero irracional. ¿Sí? El equipo de protección personal debe proteger a la persona. El cubrebocas, incluso el quirúrgico, ese protege. Por ejemplo, ¿por qué se lo ponen los médicos, el personal de enfermería, el personal médico, el personal de enfermería que trabaja en los quirófanos? ¿Para qué se lo pone si no les protege? Para proteger al paciente. ¿Por qué? Pues le van a abrir y le van a quitar la protección natural que tiene, que es la epidermis, y entonces le puede entrar cualquier cantidad y variedad de patógenos. Es por eso que se usa el cubrebocas en el quirófano, para proteger a la persona que va a ser atendida, que va a ser sujeta a la cirugía. Por eso, ¿bien? Y eso lo debemos entender todos, por eso no hay que distraerse. Si no, luego están usando el cubrebocas en la calle, además. Cuando vamos a ver más adelante de qué depende, por ejemplo, porque depende de leyes de la física, el que, por ejemplo, una persona pueda ser infectada por un agente patógeno o no. Depende de factores físicos. Y con gusto lo volvemos a explicar. Bueno, ok. Bien. Entonces, observamos. De hecho, observamos con todos los sentidos naturales. Por eso es que debemos entender cómo funcionan, con base en las leyes de la física. Y medimos también con base en las mismas leyes de la física. Pero al medir, desafortunadamente, podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos porque nuestros sentidos naturales pueden ser engañados. Lo estamos viendo aquí. El sentido de la vista nos puede engañar. El sentido del oído nos puede engañar. Podemos escuchar un sonido que de un lado, de mi lado derecho, por ejemplo, hay un ruido que me indica peligro, y corro yo pues, para el lado opuesto, ¿no? Y de repente me encuentro con el problema, la explosión, por ejemplo, el incendio consecuencia de la explosión. ¿Por qué? Porque los sonidos tienen características que nos describe la física. Y si no los entiendo, puedo interpretarlos de manera errónea. De modo que en lugar de huir del peligro, me acerque al peligro. El olfato también puede ser engañado, el gusto puede ser engañado muy fácilmente. En el caso de la vista, a estas le llamamos ilusiones ópticas.
También hay ilusiones acústicas, hay ilusiones de tacto y de gusto, por cómo funcionan, y de olfato también, por cómo funcionan el olfato y el gusto, etc. Por eso debemos tener mucho cuidado y comprender muy bien la naturaleza de los fenómenos físicos. Y para eso debemos observarlos y medirlos, y debemos saber medir, debemos aprender a medir. Bien, ok. Porque puede haber errores, diferentes errores en las mediciones. En el CIPI puso unas notas, unos apuntes, ¿sí? Ya los leyeron, si no lo leyeron, léanlos posteriormente a la sesión de hoy. La primera dice medición y error, por ejemplo, y dice ahí, hay dos tipos de números en el trabajo científico: números exactos y números inexactos. Cuando medimos, usamos números en escalas para medir cantidades. ¿Cantidades de qué? De lo que conforma a la naturaleza. Y en la naturaleza, lo primero que podemos observar es el espacio. El espacio se puede conocer si, por ejemplo, en su magnitud, en su cantidad. Si es mucho el espacio o poco el espacio. Necesitamos entonces una forma de cuantificar el espacio, es decir, asignarle números al espacio. Y la humanidad lo ha hecho durante miles de años. Es más, está hasta recogido en algunos antiguos textos, hasta sagrados. La Torá judía, de la cual se desprende la primera parte del primer capítulo, no el primer capítulo, ni siquiera el primer libro, sí, son varios libros, de un libro, son varios libros de un libro, que la gente conoce como la Biblia, la gente cristiana la conoce como la Biblia. De ese, en uno de los primeros 5 libros, en el libro del Génesis, se narra una historia de una persona por ahí, que resulta que le dijo a aquel, se va a inundar la tierra. Y aquel le dijo, pues sí, pues que toda la gente echa basura a las coladeras, como no se va a inundar. No seas, para que te digan, no, ¿a quién se lo dijo? A Noé. Así es que tienes que hacer, no un cayuco, no una chalupa. ¿Sí? ¿Saben lo que es un cayuco? Es un tronco ahuecado para flotar sobre el agua. Es un cayuco. Una chalupa, una garnacha con salsa. No, de esas no, de las otras. De las que hay en Xochimilco. Una trajinera. Como se dan cuenta, el español es el español mexicano es una lengua muy rica en vocablos. No tenemos por qué andar inventando y tomando palabras de otros, pero dicen, no, son puras fake news. Paparrucha, papá, paparrucha. Paparrucha es una mentira. En español. Paparrucha es mentira. Una mentira falsa. Sí. Una noticia falsa, un cuento falso, una paparrucha. Paparrucha. Así que no digan, son fake news. Véanse elegantes, apantallen a sus cuates y no, es que es una paparrucha. ¿Qué es eso? No, ¿a dónde corro? No, tranquilo, no, lo que te dijeron que es mentira, es falso. Lo que llaman en inglés fake news. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces, puede haber errores cuando medimos. Y la ventaja es que podemos determinar la magnitud del error y encontramos entonces diferentes tipos de errores cuando medimos. Por ejemplo, han practicado tiro al blanco con flecha, con dardos, quizá con pistola de aire o rifle de aire. En las ferias que luego hay aquí en las colonias, en los pueblos, si pueden, vayan a la próxima para que practiquen su física.
En tiro al blanco tenemos la diana, el blanco. Diana, con chinchín o sin chinchín, ahí está la diana. Y entonces le apuntamos y tiramos y le damos aquí. Somos buenísimos, qué bruto. Se dice entonces que esta fue una serie de tiros que fueron exactos y precisos. Aunque en español coloquial de la calle son sinónimos, en ciencia y en medición no son sinónimos y en estadística no son sinónimos. La herramienta matemática que usamos, pues usamos una herramienta matemática para determinar el error, la magnitud del error y el tipo de error. La herramienta matemática que usamos para determinar estos dos parámetros de error es la estadística. La estadística. Este es un experimento o medición, un experimento en el que hicimos mediciones, un tiro al blanco que hicimos tiros exactos y precisos. A veces puede suceder que estamos tirando y ¿se parece a este? Sí, sí. Este es preciso, pero no exacto o inexacto. A ver, en cuanto al tiro al blanco, esta es la diana y aquí le dimos dentro de la diana. La diana representa la realidad del fenómeno que estamos midiendo. La diana es la realidad, lo que estamos observando. Y los puntos son las mediciones. ¿Ok? Los puntos son las mediciones. Necesitamos medir la realidad, la que observamos. Entonces, en el caso de que esta sea la realidad, hacemos las mediciones, todas son parecidas. A veces medimos 4, a veces 4.1, a veces 3.9. Todos están alrededor del 4. ¿Sí? Pero el valor real es 2. Aunque todos los valores se parecen, están fuera de la realidad. Una medición es no exacta cuando las mediciones no tienen que ver con la realidad. Están fuera de la realidad. Significa que tu método de medición no sirve o se descompuso el aparato. Alguien le movió la escala. Alguien te hizo una mala leche. Puede suceder que esté así. Paz, paz. Ah, están en la realidad. Paz, 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 paz. Algunos valores están en la realidad y algunos valores están fuera de la realidad. Este es exacto porque hay valores que tienen que ver con, están en la realidad, pero no precisos. La precisión tiene que ver con la dispersión estadística. La precisión tiene que ver con la dispersión estadística. O sea, a veces te da 4, a veces 4.1, pero a veces te da 8 o 1.
y la realidad está en 4. O bueno, decimos que la realidad está en 2. A veces te da 2.1, 2.2, 1.9, pero a veces te da 0 y a veces te da 8 o 4. Está fuera de la realidad, pero hay valores, algunos valores están dentro de la realidad, no son precisos, la dispersión estadística es grande, pero hay valores en la realidad. Exactitud. Pero la exactitud tiene que ver con la realidad. La exactitud se relaciona con la realidad. Bien. Cuarto caso posible. Ese está, ¿cómo es? ¿Cómo está? Jodido. No, este es inexacto, o no exacto, no exacto y no preciso. Son las 4 posibilidades de resultados en la medición de acuerdo a la estadística. Y es aplicable a cualquier método de medición, de cualquier cantidad que miramos. Cuando medimos cantidades. Y en física echamos mano de lo que nos dice el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Porque mencioné que históricamente las personas en diferentes sociedades han medido para tratar de conocer. Observan, se dieron cuenta que tenían que medir. Tal vez Aristóteles no, pero no es sí. De hecho, aquel le dijo de qué tamaño tenía que ser el cayuco. Bueno, ¿cómo no le llamaban cayuco? ¿Le llamaban qué? El arca. El arca, la barca, podríamos decir. El barco, el barcote. ¿De qué tamaño tenía que ser? Pues de una cantidad grandota para que entren una pareja de cada especie. Pobres dinosaurios no cupieron. ¿Qué causó la inundación del meteorito? En realidad fue un tsunami. Okay. Entonces, ¿cómo dice que midió el tamaño de la barca, del arca? ¿Cuánto debía medir? ¿Por pies? No sé, lo hizo con las patas tal vez. No, ya dijimos que con las patas no, con el trasero, si está mal hecho. No, sí es con una parte del cuerpo, pero no lo midió ni en nalgas ni en pies. Puro hereje aquí. Ya les dije que mi trágica historia es que sí, yo pasé por ahí, hasta Monaguillo fui casi. No es cierto, nunca fui Monaguillo. Pero sí, actualmente dice mi tía que soy un hereje. Bueno, mi tía sí, tu tía no sé. Nadie de que tu tía, de mi tía sí. El tamaño de la punta del dedo medio a el codo. La tradición judeocristiana describe que el espacio se mide mediante la cantidad, longitud, déjenme cambiar la palabra espacio de ahí, el espacio se mide mediante una cantidad llamada longitud. ¿Qué tan larga? Podríamos llamarle largor. No, se llama longitud. Y se usan unidades de medida.
La cantidad es la longitud. Medida, es paréntesis. En la tradición judeocristiana, Noé recibió la instrucción de aquel de construir una barca de longitud de la unidad n codos. No me acuerdo el número de codos. Pero hay un problema en la práctica, si queremos medir, ya sea para construir una barca, un cayuco o cualquier cosa, en codos. A ver, mi primera víctima del trimestre. Ven, por favor. Sí. Es nada para que veamos lo importante de lo que se hizo a partir del siglo XVIII. A ver, esta sería la longitud de mi codo. ¿Con qué la medimos? ¿Con su codo o con el mío? Pues si vamos a llevar ratones, cuyos, pues con el codo de su compañera será suficiente. Un arca de este tamaño podría llevar parejas de roedores. Pero si necesitamos más bichos, necesitamos codos más largos, o peor, si nos dedicamos al comercio y vendemos, no sé, telas, por ejemplo, los mercaderes esos que llevaban los números indios a Europa, los árabes, principalmente, bueno, mucho de lo que vendían eran telas, especias, por ejemplo. Pues las especias, las telas se venden por longitud, ¿sí? Y las vamos a vender en metros. ¿A quién contratamos para vender? Bueno, en metros no digo en codos. Ya yo solito me spoilé. En codos. ¿A quién contratamos para vender las telas? A su compañera. De esa manera le sacamos más dinero. Como el señor de la universidad esa que cancelaron. Vamos a hacer fraude. Ahora, vamos a comprar las telas al fabricante para luego venderlas. ¿Quién va a comprar las telas? Pues yo. Le voy a pagar menos. Porque voy a tener más tela si usamos mis cosas por el mismo precio. Es por eso, ¿se dan cuenta cómo existe la mente malvada? No, esto nada más es actuado, yo no soy así. Pero hay gente que sí es así, ¿eh? Me platicaba un maestro en la primaria, creo en la secundaria, que había pueblitos donde vendían precisamente telas y no usaban las reglas que se usan para medir, sino que medían con los brazos del vendedor. Entonces contrataban puros chaparritos, brazos cortos para vender las telas. Felices, leo por eso. Decía un tío que en México no había empresarios, creo que había abarroteros metidos empresarios. Pura gente queriendo abusar de los demás. Mala onda. Luego pues no quieren pagar impuestos. Don fulanito de tal no quiere pagar impuestos. Bueno, ok. Sí hay gente muy hija del maíz en todos lados. Es por eso que a partir de que, bueno, esto es parte de la historia de la humanidad. No solamente en ese libro o en esos libros se narran mediciones en codos. De hecho, sí se usaban los codos para medir. Por ejemplo, en ese libro también se narra la historia de ese pueblo que supuestamente fue esclavizado en Egipto. No, la evidencia arqueológica muestra que trabajaban como obreros y se les pagaban salarios. ¿Y nada, que esclavos? Nada. Sí es cierto, a veces los salarios son como de esclavo, ¿no? Y las jornadas laborales también. Pero no, hay evidencia arqueológica que demuestra que llevaban en general una vida bastante decente, vamos a decir. Se pueden encontrar, por ejemplo, en Egipto, que las construcciones, los templos, las ciudades, se construían con base en unidades en codos. Los egipcios usaban los codos para medir pero para que no hubiera fraudes, el codo era el del faraón.
sea, era una especie de codo real de la realeza, no real de mentiras o falso, no. Eran codos reales, codos del emperador, en este caso del faraón. Y así se establecieron las medidas basadas en los regentes, en los reyes, por ejemplo. Otra medida de longitud ya no fue el codo, sino era la longitud de la punta del dedo medio a la punta de la nariz del rey. Esa es la yarda. Es el origen de la yarda. Para longitudes más pequeñas, ahí está, el pulgar. Y si lo verificamos, vamos a ver que es más o menos una pulgada. También el pie, pero el mío no da al pie real, era un rey patón. El pie. De ahí, por ejemplo, que existió en el caso del Reino Unido, ya no lo usan en el Reino Unido, el sistema imperial de pesos y medidas del Imperio Británico. Ya no lo usan ni los británicos, lo usan solamente los vecinos del norte y creo que en Myanmar. Yo creo que hay como 3 países en el mundo que usan el sistema imperial británico, porque ni los británicos lo usan. Ellos miden en meta. Y así lo escriben. Meta, así se pronuncia en inglés británico. En inglés, de los que no lo usan, le llaman meter, porque lo escriben así. No sé dónde lo quieran meter, pero bueno. En español le llamamos metro. ¿Sí? No, ese no. Representamos la longitud con símbolos. L minúscula. El metro con L minúscula. Bueno, eso es para la longitud. La unidad que se establece a partir de que se empiezan a dejar de lado los sistemas imperiales, porque le cortan la cabeza al emperador, al rey Luis, le cortaban la cabeza, y con eso tiraron todo el sistema francés de medición al bote de la historia. Y los liberales que encabezaron la Revolución Francesa decidieron, en lugar de seguir viviendo con base en lo que decía el rey, el monarca absoluto, que decía que el único que mandaba ahí era él, ¿sí? Era un rey absoluto, la ley soy yo, decía Luis, pues le dijeron, fíjate que ya no. En lugar de que fuera con base en un rey por designio divino, por eso es que el papa era el que los coronaba, o el obispo era el que coronaba al rey en el nombre de Dios. Dijeron, no, aquí ya no vamos a usar medidas por Dios, ¿cómo vamos a andar usando eso? No, ya no. Vamos a hacer con base en el hombre. Los ilustrados de la Revolución Francesa, los liberales ilustrados de la Revolución Francesa, fundaron el pensamiento con base en la humanidad, en los humanos, el humanismo. Y entonces decidieron empezar a medir con base en medidas humanas o naturales. Y se tomó como unidad de medida para el metro una longitud equivalente a la 1 entre del radio, de la circunferencia terrestre. De la circunferencia terrestre que ya había sido medida 2000 años antes por Eratóstenes en Egipto, precisamente. Bien, bueno. Entonces, 1 entre 40 millones era el metro, o es el metro. Ya después se mejoró la medición. Bien. Y a partir de aquí surge el sistema internacional de pesas y medidas.
en Francia. Por eso se llama el Sistema Internacional de Poids et Mesures. Sistema Internacional de Poids et Mesures. Mi francés es IFA. Está peor que el inglés de otras personas. Bien, bueno, entonces, la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. La unidad de la cantidad de longitud es el metro. El sistema internacional define 7 unidades básicas, de 7 cantidades básicas, las cuales están en el documento que está compartido en el CIPI. Bien, ¿cuáles son las 7 cantidades básicas del Sistema Internacional de Unité? Es una forma de decirlo. El Sistema Internacional de Unité, administrado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el Bureau Internacional de Poids et Mesures, son la longitud, la masa, no la de las tortillas, esa es otra, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Son las 7 cantidades básicas. Para cada una hay una unidad internacional básica. La unidad internacional básica de la longitud es el metro. Y es la primera que vamos a empezar a usar para empezar a conocer. Por ejemplo, déjenme ver si me sale. Más o menos. Esa longitud. Para saber la cantidad numérica de la longitud de esa línea verde, necesito usar el metro. Y esta me la regaló un alumno. Aquí dice 1 metro. Y 1 metro en esta tiene esta longitud. Esto es 1 metro. Esto es una cinta de medir o cinta métrica para medir longitudes. En el sistema internacional y también tiene el sistema imperial. Como somos vecinos de los cuates de acá junto y luego les compramos muchas cosas, vienen en sistema imperial. Entonces es por eso que en México los sistemas de medición de longitud tienen ambas escalas, ambos sistemas. Encontré una tienda padrísima donde venden de estas, pero que nada más tienen el sistema internacional. Y entonces no se hacen unos camotes con cuál debo usar. Están hechas en China y están bien hechas. La unidad es el metro. Esto mide menos de 1 metro. Me falló. Gracias. Sí, ahí está. Ya. Una ventaja del sistema internacional, que también se recibe el nombre de sistema métrico por el metro, es que cuando quiero medir cosas más pequeñas que 1 metro, alguien dirá, bueno, puedo usar el sistema imperial y lo mido en yardas. ¿Sí? En yardas. Si tengo una cinta que mide yardas, ¿me sirve para medir eso? Necesitaría una fracción de yarda. Bueno, la yarda la podría dividir yo en pies. 3 pies son 1 yarda. Pero eso mide menos de 1 pie. Bueno, más pequeño que el pie es la pulgada. En 1 pie hay 12 pulgadas. Bueno, memorizarlo toma tiempo. Yo lo he memorizado porque lo he estado usando durante muchos años. Una yarda son 3 pies, 1 pie son 12 pulgadas. Si quiero medir longitudes más grandes, uso la milla o puedo usar la tuya. No, la milla y la tuya miden lo mismo, que no sé cuántas yardas sean. Ahí sí ya no sé, ni me interesa. ¿Sí? Lo que sí sé es cuántos de estos hay en una milla. Hay 1.600.000.
metros. 1.600.000, pero no es exacto, hay por ahí un error. La ventaja del Sistema Internacional de Pesas y Medidas, del sistema métrico, es que podemos dividir el metro en fracciones de 10. Y esa fracción la puedo dividir en fracciones de 10. Y esa fracción la puedo dividir en fracciones de 10, y 10, y 10, y 10, y 10. En potencias de 10. O puedo aumentarla de 10 en 10, tomar 10 metros y tengo una longitud más grande que un metro. O puedo tomar 10 de esas y ya tengo una longitud más grande, que será 100 veces 100 de estas. O 1000 de estas. 1000 de estos, ¿cuántos son? Bueno, uso la palabra griega para 1000, kilo. Sería 1 kilómetro son 1000 metros. Una milla son 1600. Me equivoqué hace rato. Una milla son 1609 metros. Corrijan. Una milla son 1609 metros. ¿Cuántas yardas son? No sé. No sé, no me importa. ¿Sí? Pero sí sé que un kilómetro son 1000 de estos. Una milla son 1609. Y he tenido que aprenderlo para poder salvar infracciones de tránsito cuando he ido a manejar allá. Porque además el aparatito que está en el carro viene en millas, no en kilómetros. No, sí vienen, de hecho ya vienen las dos. Desde que empezamos a vender muchos carros a países que usan el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, no les quedó más que poner en los medidores ambas escalas, como estas. Bien, bueno, entonces podemos usar la unidad, fracciones de ella o múltiplos de ella. Esto lo hago como una fracción. Aquí la tengo y lo que me da es una décima parte de un metro. ¿Cuánto mide esto? La décima parte, o ¿dónde es esto? Un metro, acá está. Esto no mide un metro, sino que mide un decímetro. Un decímetro, una décima de metro. ¿Sí? Podría dividirlo más en 10 partes iguales y entonces llegaría a la centésima parte del metro. ¿Cómo se llama? Centímetro. Que a su vez podría dividir en 10 partes o la milésima parte de un metro y se llaman milímetros. O podría dividir el metro en 1.000.000 de partes. ¿Y cómo se llama? La milésima parte de un milímetro sería la millonésima parte de un metro y es un micrómetro. O una micra simplemente. 10 metros son un decámetro, o sea, 10 de estos, 10 m son un dm, D mayúscula, m minúscula. Un decímetro es D minúscula, m minúscula. Es importante usar las letras, los caracteres apropiados para no cometer errores, no de estos estadísticos, sino en la escritura, en la representación de los valores. Es otro tipo de error, que uno mete la pata cuando lo escribe. ¿Bien? O uno mete la pata cuando mide. Uno se equivoca cuando mide. Ese se llama el error experimental o error del experimentador. Vamos a hacer, o van a hacer ustedes algunas mediciones. Quiero terminar la sesión de hoy hablando mencioné que son del Sistema Internacional, dije, hay siete cantidades básicas. 7 cantidades básicas. Bueno. Pero hay cosas que necesito medir que no puedo medir con las cantidades básicas solamente. Por ejemplo, el espacio. Sí, con el espacio puedo medir la longitud del espacio con metros. Pero si quiero medir el espacio que ocupa esta aula de laboratorio, ¿lo puedo hacer con metros? No. Pues porque no quiero. No. Eso sería arbitrario de mi parte, yo no soy ningún arbitrario.
Porque el espacio que ocupa el aula de laboratorio no es una longitud o una sola dimensión. La longitud L me representa solamente un tipo de espacio, el espacio de una dimensión. O lo voy a poner con verde para que se no con el negro. La longitud me permite medir una dimensión. Luego también le llamamos una D, una dimensión. Y el piso, el suelo o donde está el aula, el espacio que ocupa, no es de una dimensión. No, y entonces es de dos dimensiones. De dos dimensiones. Entonces necesitamos medir dos dimensiones. ¿Cómo mido dos dimensiones? Lo que hago es que desplazo la unidimensión, la desplazo perpendicularmente. Y aquí entonces tengo una dimensión de un decímetro y ahora tengo otra, vamos a poner aquí dimensión X, y acá tengo una L o longitud X, acá tengo una longitud Y, digamos, también de un decímetro. Como tengo L por L, ¿cuál es el resultado? L por L el cigarro, L por L balil, lápiz lo vean los carros del ferrocarril. No, eso sería R. R con R cigarro, R con R balil, lápiz lo vean los carros del ferrocarril. No, L por L, L cuadrada. Es un cuadrado. Es una superficie cuadrada esta, la del aula será más bien rectangular, es más un rectángulo que un cuadrángulo. Que por cierto podría ser lo mismo, pero bueno, eso lo vemos. Ahora, si la unidad es el metro, ¿cuál es la unidad de esta cantidad L por L, este espacio de dos dimensiones, de 2D, recibe un nombre? Esta se llama longitud, una D se llama longitud, dos dimensiones se llama superficie. Superficie. Superficie, no es porque sea mayor, no tiene superpoderes, no viene de Krypton. La superficie es el espacio de dos dimensiones. ¿Cuál es la unidad? La unidad es el área. Esta es la unidad. Cantidad, superficie, unidad, área. Ahora, pero solamente hay 7 cantidades básicas y 7 unidades básicas. Esta cantidad, la superficie, ¿qué es? Es lo que llamamos una cantidad derivada. Y la unidad es entonces una unidad no básica, sino derivada. Entonces, hay 7 cantidades básicas y hay muchas cantidades derivadas. Todas ellas se producen cuando combinamos cantidades básicas. Y aquí estoy combinando dos cantidades básicas. El producto de dos cantidades básicas me da una cantidad derivada. Ahora, si yo quiero medir el espacio que ocupa el aula, ¿qué debo medir? ¿Cuál cantidad? Ya no es la longitud y tampoco es la superficie. ¿Cuál? No, el área es la unidad de superficie. A lo mejor sí lo sabías, pero no te acordabas, ya te lo dijo tu compañera. ¿Cuál? El volumen.
El volumen es el espacio que ocupan los objetos que tienen, con azul para que no se combine con las cosas del pasado, no se confunda con las cosas del pasado, las cantidades de espacio en 3 dimensiones, que sería L por L por L, es igual entonces a L cúbica y se llama volumen. El espacio que ocupa un objeto de 3 dimensiones es el volumen. Y la unidad es, perdón, ya no, la cantidad, el espacio es el volumen y la cantidad es el volumen. La unidad es el volumen. Se llama igual, aquí sí. El espacio se llama volumen, la cantidad se llama, la cantidad de espacio se llama volumen, la unidad se llama volumen y la unidad es el L por L cúbica sería entonces el metro cúbico, mientras que la unidad de área será el metro cuadrado. Y aquí de área es el metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llego a esa tercera dimensión? A partir de la primera dimensión desplazo perpendicularmente la primera dimensión y obtengo una segunda dimensión, 2D, que es la superficie. La mido en área, mido su área. La cantidad es el área. El espacio es la superficie. Si esta superficie la desplazo perpendicularmente, entonces obtengo el espacio, volumen, su cantidad, volumen, su unidad, el metro cúbico. Y no se los puedo mostrar porque no puedo desplazar. Bueno, sí. Ahí está. Esto es una línea recta, una dimensión. Un cuadrado, 2 dimensiones. Un cubo, 3 dimensiones. Esto sería de un decímetro, una longitud o una línea recta de un decímetro, una superficie o de un área de un decímetro cuadrado y un cubo de un decímetro cúbico. De un decímetro cúbico. Esto sí es un cubo, pero no lo puedo poner en el pizarrón porque se cae. ¿Cómo puedo poner el cubo en el pizarrón? Hay 2 formas. La primera es desplazando el cubo en diagonal. Ahí está. Pero eso en realidad no es un cubo. No es un cubo. Es una representación en 2 dimensiones de un cubo. Es un modelo de un cubo. Una representación es un modelo. Eso no es un cubo. Representa al cubo. El cubo es este. Desplazando el cuadrado en un ángulo cualquiera hacia alguno de los lados del espacio de 2 dimensiones. Hay otra forma. En lugar de desplazarlo en diagonal, lo que hago es lo hago para adelante o lo hago para atrás. Lo voy a hacer para adelante. Ahí está. La línea negra, el cuadrado negro está cerca de ustedes. El cuadrado verde está lejos de ustedes. Y es una forma en la cual nos damos cuenta de la magnitud de los espacios tridimensionales.
porque cuando estamos cerca de ellos se ven más grandes, cuando están lejos se ven más pequeños. Bueno. Sin embargo, necesitamos habituarnos a medir volúmenes. ¿Sí? Por ejemplo, estas es las inyecciones de la vacuna próxima de COVID. Imagínense. Tiene aquí una escala numérica. Con las unidades se hacen escalas. Las unidades, tanto las básicas como las derivadas. De manera es como medimos. Podemos medir volúmenes, que es lo que van a hacer ustedes ahorita en cosa de 15-20 minutos. Para eso les dieron diferentes materiales, porque cuando medimos debemos medir con el material o el instrumento adecuado. Les prestaron unas probetas graduadas, o sea, ya tienen título, son maestras, no sé, este tipo de graduación no. ¿Bien? Graduadas porque tienen una escala de alguna unidad. En este caso, es una que se deriva del metro cúbico. De hecho, más bien del decímetro cúbico. Del decímetro cúbico. O sea, de esto. Un decímetro cúbico es 1 litro. Esto tiene un volumen de 1 litro. Un decímetro cúbico. Bien. Podemos hacer fracciones de litro. Una décima parte sería un decilitro. Una centésima parte sería un centilitro. Una milésima parte sería un mililitro. Este vaso de precipitados dice que le caben 100 mililitros. En otras palabras, una décima parte de 1 litro. O sea, aquí cabrían 1000 mililitros. 1 litro. En este matraz Erlenmeyer caben hasta 125 mililitros. Y en esta probeta caben 100 mililitros. 100 milésimas de esto. 100 mililitros son, dije, la décima parte de 1 litro. Quiere decir que este cubo lo podría llenar con 10 medidas de estas. ¿Creen que quepa? Sí. Entonces, nuestros sentidos pueden ser engañados. ¿Cuál es más grande? De entrada tienen formas diferentes. Esto es un cilindro, esto es un cubo. Y este cilindro tiene menor volumen que este cubo. Caben 10 de estos aquí adentro. Nuestros sentidos son fácilmente engañados. Bueno, eso en cuanto a nuestra interpretación visual del espacio. Por eso es que tenemos que medir. Pero al medir puede haber errores. Usamos las escalas la medida la dividimos en la escala de la manera más precisa posible. ¿Sí? Y lo que encontramos es que aquí hay diferentes precisiones. Y fíjense, en estos dos tienen el mismo espacio tridimensional, el mismo volumen. 100 mililitros, 100 mililitros. ¿Cuál es más grande? Hoy en día, ¿la probeta es más grande que el vaso? No, son iguales en espacio tridimensional. Ocupan el mismo espacio tridimensional. Me estoy volviendo loco. No, mejor mido. Bien. Lo que van a hacer precisamente, van a medir primero 20 mililitros con el vaso de precipitados. Y luego lo van a pasar a la probeta de 100, luego a la de 50 y luego a la de 10. Mientras más pequeña es la cantidad que debo medir, más cercano debe ser el instrumento de medición.
Mientras más grande sea, más cercano tiene que ser la escala del instrumento de medición. Luego van a ponerle 75 mililitros, 50 mililitros a la probeta de 50 mililitros y los van a colocar en el vaso de precipitados, y en el matraz. Y van a ver la diferencia, si las marcas quedan, más bien si los volúmenes quedan en las marcas que tienen los aparatos, los instrumentos, los materiales. De hecho, estos tienen aquí una indicación del error. En la probeta dice, debería decir, no dice, nada más dice 20 grados Celsius. En esta sí. Tampoco. Préstame tu probeta a ver. No. La magnitud del error, el porcentaje de error. Ah, sí, aquí está. En esta probeta de 50 mililitros dice más menos 0.5 mililitros. Es el error en el instrumento. Es el error en el instrumento. Incluso siempre que uso cualquier instrumento de medición, puede ser mi cinta métrica, que ya no sé cómo la dejé por ahí atrás. Aquí está. Esta puede medir hasta milímetros. ¿Sí? Si yo mido esto con esa, la de 10 centímetros, pues no. Esto mediría, en esa cinta métrica mediría 100 milímetros, la línea verde, pero lo debo indicar así. Como lo menos que puedo medir es 1 milímetro, le pongo que es más menos 1 milímetros. No, vamos a hacer me estoy haciendo bolas yo. Como estoy con lo de los litros, ya me quedé aquí pegado en los litros. Milímetros, ahí está. Es 100, esa línea verde, más menos 1 milímetro. Es el error del instrumento, porque lo menos que mide son milímetros. Debo poner entonces, ya sea, si no lo indica, lo de la escala más pequeña, milímetros. Aquí, en la probeta que no tiene escala, que no tiene error indicado, como esta de acá, perdón, como lo mínimo que mide son mililitros, esta sería más menos 1 mililitro, más menos un mililitro, más menos 1 mililitro. Bien, en este vaso dice 100 mililitros aprox. 100 mililitros más menos 20. No es un error, es un horror. Bien. En este matraz dice 50. 150 mililitros. No, 125 mililitros más menos 50. ¿Por qué la escala más pequeña? La marca menor. Entonces, estos no se usan para medir, se usan para hacer procesos, pero nunca para medir. ¿Bien? Van a hacer la prueba de por qué no se deben usar para medir. Van a medir los errores. Entonces, repito, toman el vaso de precipitados o el matraz de Meyer, miden la escala mínima y la pasan a la probeta para que vean la magnitud del error. Porque aquí estaríamos viendo entonces varios tipos de errores. El primero, el estadístico. El segundo, el humano, el del experimentador, el error experimental. El tercero, el del instrumento. El del instrumento cuando tiene indicado, por ejemplo, allá, más menos 0.5. Y el error del instrumento cuando no lo tiene indicado, que sería la última escala de medición, la más pequeña. Tenemos entonces aquí 4 tipos de errores. En 15 minutos hacen la actividad, terminan y regresan su material. Y nos vemos entonces el lunes para seguir con el siguiente tema de nuestro curso de Física Biológica.